Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, la Sociedad Científica para la Investigación de la Conciencia. Y hoy aún estoy más satisfecho porque tenemos una persona, yo la considero muy amiga mía, la considero que hemos estado en algunos programas juntos y para mí, pues la verdad es que es un placer poderle presentar la doctora Lola Aparicio. Muy buena, Lola, ¿cómo estamos? Hola, Juan de Dios. Pues mira, estupendamente. Te agradezco enormemente que me consideres tu amiga. Yo a ti te considero un buen amigo, aunque no nos conozcamos en persona, pero nos hemos tratado pues así, haciendo entrevistas o preguntando cosas o hemos tenido una cierta relación y muchas veces no hace falta mucho tiempo para conectar con una persona, Juan de Dios, y eso a mí me pasó contigo desde el principio. Creo que es algo mutuo, me parece a mí. Muchísimas gracias, Lola. Sí, eso es más que de cabeza o de profesiones de corazón. Y entonces, pues Mm, bueno, el mm. corazón tiene razones que la razón no entiende. No entiendes. Sí, Sí. sí. Bueno, Lola, Lola Aparicio es 35 años en el Servicio Andaluz de Salud, Sí. médico de cabecera, máster en hipnosis clínica Mm, y en medicina legal y forense. sí. Bueno, toda una historia. La Sí, verdad es que sí, es toda una historia, ¿eh? El otro día pensaba que llevo más años trabajando como médico que sin serlo, ¿no? O sí. sea que, no sé, algo quiere decir eso, ¿no? Porque además el ser médico muchas veces te nace desde que eres pequeño. Es como algo que tú traes. Puedo decir que es una misión de vida. Porque muchas veces yo le pregunto a mis compañeros, ¿a qué edad tú supiste que querías ser médico? Y la gran mayoría lo sabían desde la infancia. Entonces, si lo sabes desde que eres pequeño, yo me acuerdo que yo lo sé de que tenía 4 o 5 años, es algo que tú traes ya del otro lado, lo traes impreso, es lo que tú tenías que hacer, es uno de los destinos que tú tenías que realizar, que luego lo hagan mejor o peor o lo que sea, pero eso estaba como esa impronta ahí en el alma, ¿no? Y sí. Muchísimas gracias, Lola. Oye, yo te quería hacer una pregunta que te parecerá curiosa, pero bueno, la he de hacer. Oye, se llama, la conferencia me has dicho que se llama el proceso de morir y el tránsito. Sí. Sí, vale. Allá va la pregunta. ¿Hay alguna Bueno, universidad donde se enseñe el proceso de morir y el tránsito? pues yo haría otra pregunta. ¿Hay alguna universidad que no esté basada hoy en día en el paradigma materialista? Eso me refiero. Iba, y por ahí van los tiros. Es que quiero separar dos cosas que son realmente importantes, básicas, pero que la gente a veces confunde un poco, ¿no? Una cosa es la profesión que cada uno tenemos o hemos ejercido, que puede ir más o menos en línea con lo que te apasiona, y Ujú, otra cosa es el interés que uno tiene por ciertos temas. ujú, Entonces, la profesión médica es universitaria, se estudia, aunque sea algo que te apasiona, pero se estudia allí, sí, pero el interés por todo lo demás, el proceso, el proceso de morir, el ujú, tránsito, la espiritualidad, la conciencia, eso es de interés personal. O sea, sí, que si hay una persona que no tiene interés en eso, evidentemente da igual la profesión que tenga, no ujú. sabrá de eso. Entonces, por eso lo quería, porque a veces se confunde la persona con la profesión. Con la No, profesión. No, 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 no. Pero no. sí es verdad que quizás haya ciertas profesiones que te hagan plantearte o preguntarte preguntas o cuestiones que están entrelazadas en lo que es el ser humano. ¿Eh? Lo entiendo perfectamente y entiendo que hayas elegido tu profesión. ¿Por qué? Porque eso te iba a permitir ver a gente que está en el proceso Sí, de morir y haciendo el tránsito. sí.
Mira, antes de plantearme, mira, lo de llevar 35 años, he querido hacer un poco hincapié en eso porque a esto no se llega de la noche a la mañana. A lo mejor hay almas que sí, o que están imbuidas en un ambiente. Hoy en día, el otro día lo hablaba con unas amigas, hoy en día se está hablando de estas cosas, de la espiritualidad, de la reencarnación, del mundo sutil, del mundo astral. Se está hablando de una manera muy cotidiana, cosas que hace 20 años, por ejemplo, no se hablaba. De estas cosas no se hablaba. Lola, Lola, y un poquito antes no se hubiesen quemado en la hoguera. No hubiera, claro, no se hubieran quemado en la hoguera Sí, por decir estas cosas, sí. y no hubiéramos podido decirlas. Lo hubiéramos tenido que comentar en petit comité o no sé, ¿no? Pero es verdad que el mundo espiritual ha entrado de sopetón en los últimos años. A lo mejor es verdad eso que dicen del calendario maya del 2012, lo que dice José Luis Parise, que desde esa época, desde esa fecha, está entrando mucho plasma que viene del centro de la galaxia y que eso está haciendo que nuestras mentes estén más abiertas al mundo espiritual. Puede ser, no lo sé el por qué, pero es verdad que ha habido un avance espiritual enorme y en mi profesión también, también hay ahora muchos médicos, tú lo sabes, que están en la Asociación Científica de Investigación Psíquica, que hay médicos, médicos de cierta edad, porque esto es un camino. A la espiritualidad se llega, por lo menos en mi caso, y yo veo también muchos casos, que se llega después de haber recorrido un camino. Una vez que te lo planteas, que te planteas si eres algo más que la materia, si te planteas que hay una existencia después de esta, si hay una esencia de lo que eres, una vez que empiezas a plantearte estas preguntas que vienen del ámbito espiritual, que vienen directamente conectadas con tu yo superior, una vez que has empezado a preguntártelas, ya no hay marcha atrás. Eso lo saben los que han emprendido el camino, ¿verdad, Juan No de hay, Dios? no hay vuelta atrás. Dicho de una forma muy simple, el que de alguna forma no sabía y de repente sabe, ya no puede volver a no saber. Exactamente. Sí, sí, es que Es, está ahí, ya lo tienes. O sea, es que está ahí, es que sí, sí. Y, ya lo has notado. Dime, dime. y otra pregunta que quiero hacerte. Fíjate que dicen realmente que el mundo no existe por casualidad, ni hay casualidades en el mundo, que todo sucede por una razón. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Tú crees que ahora las experiencias cercanas a la muerte, la gente, los niños que llegan recordando vidas pasadas, o la terapia regresiva o el análisis de la conciencia, como le llaman ahora, ¿tú crees que eso puede que exista para que de verdad nos demos cuenta, por fin, que al otro lado no está la muerte, sino que hay muchísimo más? ¿Puede ser que exista por eso? Y yo creo que puede ser que exista por eso. Y creo que eso está en la evolución de la conciencia, que está en nuestro camino evolutivo. Lo mismo que en nuestro camino evolutivo como persona, pues a lo mejor está al año aprender a andar. ¿M? Y te enseñan a andar porque ya estás preparado para aprender a andar. A los 2 o 3 años empiezan a enseñarte las primeras letras porque estás preparado para esas primeras letras. Si te la enseñan con 2 meses, que no estás preparado. Entonces yo creo que está apareciendo todos estos fenómenos, la experiencia cercana a la muerte, están apareciendo justo cuando tienen que aparecer, cuando hay una parte de la población que está esperando, preparada para escuchar todo este tipo de experiencias, que no les resultan raras o no les resultan inverosímiles, que, como dicen ahora, que les resuenan, ¿no? Que están preparadas para ello. A lo mejor hace unos años, pues a lo mejor la humanidad no estaba preparada para ello, para escucharlo, a lo mejor estaba pues muy mediatizada. Fíjate que el mundo espiritual ha estado en manos de la religión.
Y la religión era la que decía lo que era espiritual y lo que no era espiritual. Hoy, tal como yo lo veo, el camino espiritual es un camino personal, es un camino individual. Es un camino en donde tú coges un poco del budismo, un poco de Jesucristo, un poco de esto, del otro, pero no es un dogma. Las personas que indagan en el mundo espiritual no es un dogma lo que tienes, ¿no? Quien ha tenido una experiencia cercana a la muerte ha seguido un patrón, ha venido con esa información. La mayor parte de las veces dicen que le han dicho del otro lado que tienen que contar la experiencia, luego debe ser algo importante, es un mensaje importante para la humanidad, para quien lo escucha, porque yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sé que existen debido a esas personas que la han compartido. Y ese darse cuenta de que la conciencia, fíjate que estamos en la era de la conciencia. Ya no se llama, bueno, se puede llamar alma, espíritu, pero es la conciencia que nos la trajo la ciencia, nos la trajo como tú en tu libro, que me encanta, Ciencia y Conciencia, pues a raíz de la física cuántica y de darse cuenta la física cuántica, la ciencia, de que el observador, o sea, la conciencia que hay cada uno de nosotros, influye en el resultado de los experimentos que se realicen, ¿no? Entonces, hay primero un observador que está influenciando en la materia, que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, pero el paradigma materialista pues sigue imperando hoy en día. Entonces, tú puedes ver la vida o las cosas desde un punto de vista, desde un paradigma, que muchas veces son dogmas, el religioso, que es un dogma, el científico natural, que es el que tenemos ahora, que es otro dogma. No te puedes salir de los dogmas. Ellos te explican la realidad de una determinada manera, pero cuando tú ves que la realidad te está diciendo otra cosa, ¿quién está equivocado, la ciencia o la realidad? No te oigo ahora yo. Ah, sí, perdona. Es que lo he cerrado porque hay ruido aquí en la calle y digo, para que no se... Sí, está claro. Y además tú que me conoces, que sabes que me encanta la física cuántica, la historia de la ciencia es que de alguna forma se partió en dos con el amigo pues, Descartes. Claro, el hombre quería salvar el cuello porque estaba de pleno la Inquisición. Y entonces él preguntó, hizo un acuerdo tácito y preguntó, oye, vamos a ver, ¿qué puedo investigar? Que no me juegue el cuello. Y entonces le dijeron, todo lo que se puede medir, pesar y valorar. Y dice, perfecto. ¿Y entonces lo otro qué? Dice, lo otro lo estudiarán, como muy bien has dicho, los filósofos y los clérigos. Pero claro, sin darse cuenta, Descartes, con ese acuerdo tácito que hizo, dividió la ciencia en dos, la cuarteó. Y entonces la cuántica ha redescubierto que la ciencia no se puede cuartear, que es un todo. Y entonces ahí viene un poco. Pero si la ciencia tradicional no tiene respuestas para nada, pero la ciencia, la cuántica, la física cuántica, tiene respuestas para muchas cosas, ¿no? Entonces, me encanta por eso, ¿no? Porque de hecho ellos dicen que, fíjate, Amit Goswami, que es un físico cuántico, dice que el universo existe porque existen infinitas posibilidades así para que la conciencia elija. La de cada uno, ¿me explico? Así que hablan ellos hablan, como tú muy bien has dicho, de conciencia, de claro. conciencia. Claro. La ciencia hoy, que va a tener que cambiar de paradigma, pues el paradigma postmaterialista o no sé cuál será el siguiente, pues a esa parte del ser humano que la había preservado la religión, las distintas religiones habían preservado esa parte del ser humano que ellos llaman alma o el espíritu, y todas las tradiciones místicas también habían preservado ese concepto.
y lo han traído hasta nuestros días, pero claro, era el mundo de ellos, ¿no? Ellos decían lo que era espiritual, lo que no, hasta cómo tú te tienes que sentir, es una cosa que, cómo te salvas, es una cosa fantástica, ¿no? Cómo te salvas, cómo no te salvas, qué está bien, qué está mal, de pensamiento, de obra, de omisión, que al fin y al cabo los mandamientos son unas leyes que hacen que podamos convivir. Son leyes de convivencia, ¿no? Los tratados de derecho están basados en esas leyes, ¿no? Pues son leyes de convivencia, pero hacerlo ya dogma. Entonces la religión ha tenido un gran acierto al preservar esa parte del ser humano, que luego, bueno, pues, la ha podido manipular o controlar, ¿no? Si no haces esto en vida, pues te vas a condenar. Todo el mundo de los pecados, todo el ámbito de la culpa, ¿no? Cuando hoy en día, a través de la experiencia cercana a la muerte y también las tradiciones orientales, pues nos dicen que el pecado no existe. No existe el pecado, que existe el error. Tú has cometido un error, ¿eh? ¿Y por qué cometes un error? Pues como decía Buda, pues por ignorancia, porque somos ignorantes. De hecho, muchas veces cosas que hemos hecho cuando teníamos 20, 25 años, a lo mejor hoy ya no la hubiéramos hecho porque hemos adquirido experiencia o sabiduría en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo ha sido el devenir de la historia para darse cuenta de que este despertar espiritual, donde hay muchísima gente, mucha gente que está en el camino espiritual, pues también tener en cuenta que va a haber otra parte, pues que no lo va a querer, lo va a denostar, va a llamar superstición, yo qué sé, no lo sé porque ya... Sí, pero estás muy acertada en eso. Oye, y volviendo al tema que me encanta, oye, es cierto, por lo que tú has visto y has observado, que hay un patrón Ujú. que es infalible, o sea, que cuando uno se acerca Sí, al proceso, el proceso de morir se llama proceso porque es un patrón, un proceso fijo, con puntos claros, y, sí, y luego al final el fin es, bueno, el fin no, el paso, el tránsito es la meta, ¿no? El tránsito al otro lado. efectivamente. Sí, yo eso lo he observado, que por eso, bueno, tengo mi libro que se llama El final es el principio, como en una rueda de todo empieza, ¿no? Todo empieza y todo acaba. Ah, ay, Lo digo para sí. el que lo quiera ver, ¿eh? Doctora Lola Aparicio, al final es el principio, ¿de acuerdo? Una Así, guía para cruzar al otro lado. ¿Por ¿sí? qué una guía? Claro, porque me di cuenta, empecé a recoger casos de pacientes y casos que me contaban, yo daba oído, yo oía, más que oía, llegó un momento en que empecé a escuchar. Sí, Porque estos casos, todos los compañeros que trabajan en la medicina, ya no te digo si trabajan en paliativo, o en la UCI, o en los hospitales, en las residencias de ancianos, en todos esos sitios en donde se está muy cercano al umbral, o se puede estar muy cercano al umbral, aparecen todo este tipo de fenómenos que son la muestra de que hay, como tú antes has dicho, nada está dejado al azar, nada está dejado al azar. Está todo exquisitamente diseñado, está bellamente diseñado. Eh, Solamente hace falta observar el patrón para conocerlo. Ahí están, en la naturaleza tenemos montones de patrones, ¿no? Que conforme lo hemos ido descubriendo han aumentado nuestro conocimiento y al conocer hemos entendido y al entender le hemos perdido el miedo, ¿no? Pues a determinadas cosas que sucedían, y todavía queda mucho por averiguar de la madre tierra, ¿no? Empecé a darme cuenta de que este proceso de morir, porque claro, el médico se queda en donde puede hacer por el paciente a nivel físico,
¿Qué puedo hacer por el paciente a nivel físico? Pues si tiene algo de corazón, de riñón, de lo que sea, ¿no? Pero en el momento en que ya no puede hacer nada más, el médico se desentiende, vamos a decirlo así, de lo que son el proceso que sufre o que tiene o que mantiene la persona desde que es desahuciada. Estoy hablando de casos generales, ¿no? Hasta que finalmente trasciende. Y claro, esa persona es verdad que al cuerpo no se le puede hacer más, ¿no? Ya no se le puede curar la enfermedad, no se le puede tratar la enfermedad, pero es que una vez que sabemos que a la enfermedad no se le puede hacer nada, queda la persona. Y esa persona que siente, que piensa, que dice, que habla, bueno, pues está diciendo cosas. Bueno, pues será, no sé, alucinaciones. Bueno, pero tú eso lo has investigado para decir que son alucinaciones. Entonces, cuando empezaron a contarme casos de personas que estaban en tránsito y yo empecé a escribirlo, llegó un momento en que recogí, tengo muchos más casos recogidos, los que aparecen en mi libro son 40 y tantos casos que están escritos como si tú estuvieses conmigo en ese momento, ¿no? Lo he hecho como si fuera una escena, pues si es en mi consulta o me lo estaba contando un amigo o la gente que me cuenta cosas en un viaje, por ejemplo, ¿no? Y lo he hecho, tú vas leyendo y es como si tú en ese momento estuvieras viviendo la escena. Me divertí mucho escribiendo el libro porque reviví todo aquellos momentos, ¿no? Me di cuenta que morir es un proceso también. Lo mismo que nacer es un proceso. Morir es un proceso, no es un caos. Es como decía Einstein, tú puedes ver el cosmos como un caos o como un cosmos. Tú puedes ver que todo está organizado perfectamente, aunque no lo entiendas, o puedes decir, mira, esto es un lío, aquí hubo una explosión, las cosas se fueron poniendo los planetas redondos pues, por azar, y resulta que a todo lo llaman azar. Nosotros aparecimos por azar y todo es azar. Bueno, pues Dios es azar, porque está todo muy bien calibrado, está todo muy bien, muy bien maquinado, ¿no? Y morir no podía ser de otra manera que seguir un proceso. Como la ciencia se había retirado en esos últimos momentos, no había habido observadores que describiesen esos últimos momentos, porque ahí ya rozaba con la espiritualidad. Y la ciencia actual no considera la espiritualidad de ninguna manera. No tiene cabida en el paradigma científico la espiritualidad. Me decía un amigo un amigo que es radiólogo, que para la ciencia la consciencia es un chisporroteo de neuronas. Que tienen ahí las neuronas unas conexiones eléctricas, empiezan a chisporrotear y ya, oye, pues ahí salen pensamientos, emociones, sinfonía, cuadros, bueno, de ahí sale, de ese chisporroteo, ¿no? Él no entiende por qué la ciencia no entra de lleno, que ha entrado en averiguar lo que es la consciencia. Pero la verdad es que si hoy en día la muerte está en manos de los médicos, la muerte está en manos de la medicina. Lo mismo, que antes lo mismo que antes la muerte estaba en manos de la iglesia, totalmente, estaba en manos de la iglesia y era el cura el que venía. Tengo por ahí un libro que me compré del año, que del año 1500, se llama Ars Moriendi, y han hecho una Sí, lo conozco. revaluación, vale, vaya. Y entonces ves que ahí era el cura, la religión, los que te decían qué pasos tenías que dar pues para no acabar en el infierno. Claro. Porque todo esto era para no acabar en el infierno. Y te aconsejaba que si ibas a ver a tu mujer que se estaba muriendo, no te llevases a la novia. Sí, 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 sí. Oye, pero tiene unas cosas, la verdad.
Sí, sí, que tuvieses la precaución de no llevarte a la pareja de ahora. En fin, sí, pero lo conozco. Pero sí es verdad, es de 1500 y pico y tampoco hay muchos ejemplares. No, 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 este lo ha rescatado, no, no, no me acuerdo ahora quién, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un incunable. Pero mira, ahí es el arte de morir es como un breviario, una guía para el bien morir, ¿no? Para el bien morir. Y eso estaba en manos de la Iglesia. Ahora no hay un arte de bien morir porque la muerte está en manos de los médicos muchas veces se hacen cargo del cuerpo, muchas veces no, siempre se hacen cargo del cuerpo y mantienen al cuerpo lo más confortable que pueda. Incluso yo creo que muchas veces se dan terapias sin tener por qué darlas, porque hay personas que llega un momento en que, ¿para qué le das más quimioterapia? Hay una cosa que a mí no me parece lógica, que es la quimioterapia paliativa. ¿Paliativa por qué? ¿Qué vas a hacer más? Y encima va a tener entretenido a lo mejor a la persona pensando que se va a curar con esa quimioterapia, con esa última quimioterapia, cuando ya sabes que no se va a curar. Hay muchos estudios que comparan pues, gente que le están dando quimioterapia hasta el final con otra gente que hay un estudio en cáncer de pulmón que yo conozca, con otra gente que le han dicho, mire usted, ya no podemos hacer más, la medicina no sabe qué hacer más por usted, así que bueno, pues usted pues, se va a su casa con una medicación para el dolor o para el apetito, muchas veces se pierde con esa medicación mínima, pero bueno, usted se marcha a casa, si le sucede algo pues vuelva al hospital, le pondremos algo, le daremos el alta, pero no le vamos a seguir tratando el tumor. Bueno, pues resulta que los que los mandaron a casa y se quedaron pues en su casa, pues, viviendo sus últimos días pues como ellos quisieron, pues tenían una supervivencia de casi 3 meses más que los que le estaban dando quimioterapia hasta el final. Y estamos hablando ya de personas terminales, terminales, terminales. Entonces, fíjate, si hubiese un tratamiento para el cáncer de pulmón que te alargase la vida 3 meses, ¿no lo cogerías? Bueno, pues es alargar la vida 3 meses, no hacer nada ya en el cuerpo, mantenerlo confortable si tienes dolor para dolor, pero no dar ya más quimio ni dar más nada. El cuerpo sabe desconectarse muy bien. El cuerpo sabe desconectarse, ¿por qué? Porque hay un proceso corporal de morir y una vez que uno inicia el proceso, no hay nadie que lo pare. O sea, esto es como el parto. Una vez que la mujer inicia el parto, la mujer está embarazada, está gestante, ya ha cumplido, no ha salido de cuenta, pero no se sabe bien. Pero en el momento que empieza el parto, ¿quién para el parto? Eso ya no hay quien lo pare. Eso continúa y continúa. Tú no puedes decir a la mujer, no empujes, no empujes, no, porque es que eso, el parto sigue. Bueno, pues el proceso, el cuerpo también tiene un proceso muy bello, muy diseñado exquisitamente de morir, de desconexión corporal, y una vez que empieza a desconectarse el cuerpo, eso ya no hay quien lo pare. Ni más sueros que le pongas, ni más oxígeno que le pongas. Es que no hace falta poner nada. Hay que dejar a las personas tranquilas en ese último momento y no tratar ahí de darle... No, porque es que el cuerpo se está desconectando. Y lo único que se está haciendo es dar sufrimiento, ¿no? Y el cuerpo se desconecta estupendamente. Pero también se desconectan las emociones, es un trabajo que ha hecho la persona ya también previamente, ¿no? O ha llamado a las personas que quería ver, o se ha despedido, o ha repartido bienes, o no sé, algunas veces me acuerdo de un caso que me llamó la asistenta, la trabajadora social, porque estaba muy agobiada ella con un chico de unos 40 años que el padre vivía solo y estaba muy enfermo el padre y el padre se estaba muriendo. Entonces el hijo pues había ido pues a atender al padre,
pero como no sabemos atender, porque ya te digo, eso se ha quedado en manos de los médicos, no sabemos atender la muerte de un familiar, de un ser querido, no sabemos, pues este hombre lo que hacía era llamar a la urgencia, llamaba a la trabajadora social, llamaba al centro de salud, porque el chico estaba agobiado. No sabía qué hacer, no sabía. Entonces me llamó la trabajadora social, mira, ven conmigo a la casa porque es que este hombre nos está llamando mm, a todos, ¿eh? Y es que el padre no se puede hacer ya nada más por el padre, pero es que el hombre está angustiado. Y efectivamente, el padre estaba ya estupuroso, o sea que no, ya había los ojos cerrados, estaba con esa respiración que parece un poco dificultosa, pero que el que está sufriendo, el que está teniendo esa respiración no está sufriendo nada, sino se está desconectando, se está asfixiando, sí, se está asfixiando. El cuerpo se está asfixiando, es que es así como morimos y no es un sufrimiento para la persona que se está marchando. Entonces estuve hablando con él. Yo cuando hablo del proceso terminal, yo no hablo de muerte, porque es que para mí la muerte no existe. Yo hablo del tránsito. Le dije, tu padre está haciendo un tránsito, está trasvasando su conciencia de este plano al plano siguiente y eso necesita un tiempo para cada persona. Es que mi padre lleva hace una semana. Digo, ya, es que ese tránsito, cada persona va a necesitar un tiempo. El cuerpo se va desconectando, pero la desconexión del espíritu también necesita su tiempo. Hay una serie de procesos espirituales muy intensos en esos momentos en la vida de las personas. Hay una desconexión del ego. La persona se desconecta el ego. Tienes que desconectar el ego para poder trascender, para poder marcharte. Y depende, pues tardan más o menos tiempo y hay que respetar. Pero yo también me he dado cuenta de que muchas veces las personas pueden esperar unas horas o unos pocos días a que llegue alguien. Entonces yo le pregunté, porque es verdad que el hombre estaba, bueno, ni bebía ni nada, ¿no? O sea que hacía días que ni comía, ni bebía, en fin, con esa respiración un poquito fatigosa. Y le pregunté, digo, ¿estáis esperando a que llegue alguien? Entonces él me dijo, pues es que era un martes, ¿no? Es que mi madre, que vive en Italia, ellos estaban separados, pues llega el jueves. Y entonces yo le dije, pues probablemente tu padre trascienda el jueves, porque puede ser que esté esperando a que llegue tu madre. Aunque él no se pueda abrir los ojos y despedirse de ella, pero a lo mejor ella sí se puede despedir de él. Entonces a lo mejor está esperando a que llegue tu madre. El caso es que el chico, cuando a las personas tú le explicas las cosas, las personas las entienden, Juan de Dios. Yo explico un proceso de la naturaleza, a mí me lo explica un físico, un proceso, y yo lo entiendo, algo que antes era ignorante. Tú le explicas esto a las personas y las personas lo entienden, el chico lo entendió. El padre trascendió el jueves, cuando llegó la madre. Entonces, Yo también, Lola, yo también conozco casos de esos que se han esperado hasta, y te digo, leí un caso que se esperó a que se fuesen de la habitación claro, porque no quería morirse delante de ellos, no quería irse claro, delante de ellas, no. pero a que se fuese de la habitación. Y es curioso porque hay videntes y hay una buenísima que me encanta, que ella dice, antes de morirse, antes de hacer el tránsito, no digo morirse porque yo tampoco creo que es la muerte, antes de hacer el tránsito, 21 días antes, la conciencia ya sabe que se va a ir. Independientemente de que se vaya de un accidente de repente e independientemente que se vaya como sea 21 días antes, y dice, y si hay alguien observando esta situación al paciente, se da cuenta que su conciencia ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que
ya está Total. completamente decidido a que, ¿por qué? Porque hay algo que te dice que realmente se acabó tu tiempo. Y, Sí, y como nosotros lo elegimos, sabemos que el tiempo se acaba y ya está. sí, 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 sí. Yo no sé si 21 días, como dice ella, pero yo sí que te digo, Juan de Dios, que a mí me mandan, me llaman en muchas ocasiones para ir a visitar a personas mayores, ¿no? Que ya están incapacitadas y no pueden caminar, o están en la casa, están en su sillita de ruedas y a lo mejor se acatarran, llaman al médico, en fin, y tú vas a la casa, estás con ellos. Pues sí que me ha pasado de en algún momento determinado de esas visitas que me llaman, ver a la persona y darme cuenta de que esa persona ha decidido marcharse. Le cambia la mirada, los ojos ya no están mirando hacia afuera, tienen una mirada como de mirada hacia adentro, te miran pero ya no te ven, porque están haciendo ese trabajo interior que tienen que hacer. Esos 21 días o los días que sea, el cuerpo se va desconectando, pero tú estás también haciendo un viaje interior, una desconexión profunda, una revisión de vida. Eso también lo he visto muchas veces. Están en una revisión, están ensimismados. Claro, ya no quieren comer, ya no quieren ver la tele. Es que antes a mi padre le gustaba salir a darse una vueltecilla ahí en el jardín y ahora ya no quiere. Es que lo ves. Lo ves, no sé si es una decisión de la persona que ha decidido, ya no tiene voluntad de vivir, que es que ya le ha llegado el momento, o sea, que es el momento de marcharse. El caso es que una vez que toman la decisión, yo lo veo, nada más que llego, me doy cuenta de que en qué estado está esta persona, ¿no? Pero eso es a lo mejor intuiciones mías o mi profesión, que cuando veo a la persona me doy cuenta cómo está, ¿no? Pero las personas cuando están en esos últimos momentos también te pueden comunicar cosas, también te dicen cosas. Como dice esta vidente, la conciencia cambia y cambia porque también el lenguaje cambia. Te empieza a contar cosas, a decir cosas que en algún momento tú, que me llaman también muchas veces por este motivo, está diciendo mi madre cosas raras. Cuando dicen eso, vaya usted a saber qué cosas raras son, ¿no? Pero una de las posibilidades es que esté diciendo, está tu padre aquí, ha venido mi madre a verme, viene todos los días, que es una de las fases del tránsito, cuando las personas empiezan a ver a seres del otro lado, a comunicarse con ellos. Eh, Hay muchísimos casos en donde la persona, yo tengo recogido varios, ¿no? Para mí eso es la fase de las visitas. La persona ve a alguien del otro lado, establece una conversación, los ves que están hablando con alguien. Habla, comentan, se callan, escuchan, como si estuvieran escuchando, hacen gestos con las manos, están departiendo con alguien que se ha marchado. Y si tú le preguntas, ¿pero con quién hablas? Pues te lo dicen, pues estoy hablando con mi hermana o estoy hablando, bueno, lo interesante ahí es, en vez de decirle, pero qué tontería está diciendo, porque al final, como tú le cortes, le bloquees el tránsito, pueden ocurrir dos cosas, o que deje de verdad de verlo, o lo más frecuente es que lo sigan viendo, pero ya no te lo cuentan. Hombre, para que me regañes, pues claro, ya no te lo cuentan, porque eso puede llevar a un rifirrafe, ¿no? Que sí, pues ha venido acá a verme y la otra, pero eso no puede ser. Y las personas de verdad cuando están en ese momento no tienen tanta energía egoica porque lo están desconectando como para emprender una polémica para ver quién lleva la razón. Porque quién lleva la razón, eso es ego, está clarísimo. Entonces ya pues se te mira y te dice, vale, vale, ¿no? Pues eh, Lola, y perdona que te interrumpa, me hace sí, muchísima gracia
pero además me llama mucho la atención, en serio. ¿Por qué? Porque es como si se volviesen niños, porque los niños son los que hablan y juegan con sus amigos invisibles, pero claro, son invisibles para nosotros los mayores, pero para ellos es evidente que están ahí. Y luego cuando llega el tránsito, vuelven a Ujú. hacer exactamente lo mismo, o sea, vuelven a ver que para ti no existe nadie, pero ellos, para ellos es una certeza total y absoluta. Sí, sí, y además dan mensajes. O sea, hay veces que dan mensajes, mensajes que son fehacientes, mensajes que son del futuro y luego se vuelve realidad, o le comunican cosas que la familia no le había comunicado y lo saben a través de ellos. Sí, algún secreto familiar que en ese momento le cuentan y los familiares se quedarán muertos, valga la redundancia. Pues mira, el último, este caso no está en el libro, pero me contó una paciente que tengo que había estado, bueno, la madre acabó falleciendo, estaba muy enferma la madre, ¿no? Y entonces, pues estaba en casa de una hermana y se iban turnando y ella llegaba por la tarde, le dejaba a la hermana que hiciera las cosas, o sea, que se iban turnando para atender a la madre y que la otra persona pues pudiese también descansar o hacer las cosas que tuviera que hacer. Y después de almorzar, dice la paciente que el hijo le dijo, mamá, me voy a casar tal día eh, en tal iglesia y lo voy a celebrar en tal sitio. Pues la madre se quedó, dice, bueno, pero es que no me has dicho nada hasta ahora. Dice, no, 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 es que hasta que no lo tuviéramos todo atado y bien atado, mi novia y yo no hemos querido dar la noticia, porque es que uno empieza a decir, ¿y te va a casar en esta iglesia? Y el otro, ¿y lo va a celebrar en este sitio? ¿Y por qué no va a este lado? ¿Y por qué te casabas en octubre? ¿Y por qué? Como no queríamos de tener que darle explicación a nadie, pues hasta que no hemos tenido todas las cosas entre ella y yo, y hoy es el primer día y la primera persona que le doy la noticia es a ti, mamá. Eso estaba claro. Y ella le está dando la noticia a sus padres. Va a ser tal día, tal hora, tal restaurante y tal iglesia. Vale, bueno, hijo, pues ya está, pues muy bien. Total, que se va para casa de la hermana a ver a la madre y entra corriendo para darle la noticia a la madre, ¿no? Que estaba allí la mujer en la cama, ¿no? Y le dice, mamá, te tengo que decir una cosa. Y dice la madre, que se casa el niño. Y dice ella, sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Sí, me lo acaba de decir mi hijo ahora mismo. Y dice la madre, porque me lo han dicho ellos. Dice, ¿ellos? Dice, sí, los que están aquí. Dice, ¿te lo han dicho ellos y tú no habías dicho nada? Y dice la madre, no, porque ellos me han dicho, se va a casar el niño, pero tú, Sí, con sí, el gesto del secreto. Entonces, fíjate, es que es una alucinación. sí, claro. No es una alucinación, ni mucho menos. Los amigos de los niños son la mediunidad con la que nacemos todos Claro, y los ven, pero luego cuando te empiezan a cargar y te dicen, sienta la cabeza ya, deja de ver tonterías, pues entonces tú ¿qué haces? Cierras. Y lo sí, cierras porque, oye, no puedo convivir con esto porque no me conviene, es que recibo más riñas que riñas, y entonces lo cierran. Pero luego, ujú, ¿qué pasa? Lo natural es sí, que se vuelva a abrir. Cuando el ego, claro, como tú dices, que me encanta, ¿no? Cuando empiezas a deshacer procesos egoicos y entonces totalmente. empiezas a quedarte más flexible para aceptar cosas, vuelves otra vez a abrir sin darte cuenta, otra vez la capacidad de ver más allá. Sí, Sí, me se abren los dos mundos, ¿no? Ese es el proceso espiritual de morir. Ese proceso está diseñado y tiene las fases. La fase de aviso, como decía tu amiga, la fase de la llamada, la fase de las visitas, que es la más espectacular, ¿no? La que te cuentan, la que te dicen, eh, la que te dan mensajes, los del otro lado. Y yo me pregunto en el libro, pero muchas veces me pregunto, como tú estás diciendo, ¿no? Cuando éramos niños,
teníamos, yo no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que sí, que tiene el amigo invisible, que está viendo gente del otro lado. Luego eso se acaba a los 6 o 7 años, hay una poda neuronal muy importante, no sé si eso lo sabías, pero a los 6 o 7 años millones y millones y millones de neuronas mueren y solo quedan las que se han estado utilizando o estimulando hasta el momento. De manera que si a los 3, 4 años te están enseñando a leer, a escribir, todo esto, pues en ese momento esas neuronas se van a preservar. ¿Por qué? Porque son las que se han estado estimulando, pero todas aquellas que no se han estimulado mueren, lo que se llama la poda neuronal, y mueren millones de neuronas que podrían estar haciendo una labor, ¿vale? Un trabajo, pero como no la han estimulado, pues acaban muriendo. Y luego, cuando estamos en este proceso del tránsito, como tú bien dices, el moribundo adquiere la habilidad psíquica de la mediunidad y está viendo a los del otro lado. Y yo me pregunto, ¿los del otro lado siempre están ahí? Lo que pasa es que yo no los veo, o porque yo estoy trascendiendo, ellos vienen a este plano a acompañarme y a estar conmigo. Yo te puedo contestar lo que me han contestado a mí, lo que me han dicho a mí, ¿no? Sobre todo, sabes que tenemos un amigo común, Juan Carlos García Jimeno, y él dice que un día una mujer le dijo, oye, ¿puede ser que yo haya visto gente que se me acerca? Y entonces dice que Juan Carlos le dijo, y el guía se lo dijo a Juan Carlos, no es que me acerco, es que estoy siempre aquí, pero tú eres ahora cuando me ves, pero realmente estoy siempre aquí. Y de hecho, él dice, y yo también lo siento así, ¿no? Que estamos siempre rodeados de toda la gente que nos quiere. Cualquier persona que de alguna forma está sintiendo un cariño por nosotros, solo por el deseo mental está con nosotros siempre. O sea, entonces nosotros estamos siempre muy acompañados. Pero claro, como tenemos ese don tan maravilloso que es el libre albedrío, si tú dices, madre mía que solo estoy, pues ya no ves nada. Ya. Y estás solo y te sientes solo y lo vives y lo disfrutas porque lo has elegido. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a entender que nunca nadie nace solo ni muere solo y que estamos siempre acompañados, y si te das cuenta, y si tienes un poco de observación, si te das cuenta, hay muchísimas cosas que te están guiando, que las haces y tú después de hechas dices, oye, ¿y por qué lo he hecho? Sí que he disfrutado haciéndolo, pero realmente es como si me hubiesen estado de alguna forma acompañando, Sí, ¿sabes? Sí, entonces, sí, sí. totalmente, Y totalmente. Y además que tienes algunas veces inspiraciones para algo y son cosas que te están sugiriendo, o tus guías, o tus protectores, o los que están en el otro lado. Empiezan a darte señales. Yo pido muchas veces señales cuando tengo que tomar una decisión, ¿no? Una decisión más o menos importante, pues pido señales de si estoy tomando la que tengo que tomar, la que es mejor para seguir haciendo mi misión, mi propósito, mi camino. Y desde luego que aparecen muchísimas, aparecen, las provocan, ¿no? Porque el universo tiene un par de recursos más que yo para, en fin, hacerte, ayudarme. ¿Qué? para hacerte llegar el mensaje. Para hacer, Tienen sí, bastantes más recursos, más sí. recursos que Sí, yo, sí, ¿me sí. entiendes? Además, fíjate, te voy a decir una cosa que a lo mejor, eh, tanto si es sí, sí como si no, bueno, es simplemente, estoy convencido, fíjate que lo he sentido, estoy convencido que cuando te pusiste a decir, oye, voy a escribir un libro, todo surgió fácil, Todo. rápido y fácil. Y te vino como, esto es que tiene que ser así, o sea, Bueno, Juan de Dios, es que a mí mis guías me pararon, ¿vale? O sea, yo
estaba pensando en escribir un libro y la gente me decía, porque cuando yo hablo de estas cosas y hablo de un paciente y le hablo de otro, oye, ¿por qué no escribe un libro? Pues eso es muy interesante y a la gente le puede interesar, escribe un libro, ¿no? Me lo decía, pero la vida, yo trabajo 7 horas, no vivo en la ciudad, tengo que ir, venir y luego pues están las obligaciones. La vida es que te abduce muchísimo, ¿eh? Te distrae, hay tantas cosas que te distraen, ¿no? Que bueno, pues así era mi vida. Y yo vivo al lado de Fuengirola y voy paseando, hago camino todos los días o siempre que puedo, pero camino muchos días por el paseo marítimo de Fuengirola. Y un día pues yo me pongo mis zapatillas de deporte, mi chándal y me voy a caminar. El paseo marítimo tiene 6 o 8 kilómetros, es muy largo, llego hasta donde quiera y luego me vuelvo, en fin. Iba haciendo el mismo camino con mis zapatillas que siempre. Y de repente empieza a dolerme el tobillo. Me empieza a doler mucho el tobillo, me duele y me tengo que parar porque empezó un dolorcillo, pero hasta los 5 minutos estaba incapacitada. Tuve que llamar un taxi para volver a mi casa. Fui al médico al día siguiente porque no sabía qué me pasaba, a la urgencia. Me dice que es una tendinitis. Bueno, yo allí con reposo, pero intenta caminar. Cada vez que caminaba aquello era horrible. Voy al traumatólogo, me manda una resonancia, yo no sé lo que te pasa ahí, me ponen cortisona. Y en la resonancia lo que aparece es una fractura del peroné. Se me había roto el peroné sin torcerme el pie, sin ningún traumatismo, se había roto solo Juan de Dios. Para que escribieses el libro. Yo lo vi claro. Yo dije, porque me paran, es que me han parado, tuve que estar con el pie en alto, con una férula. Sin ir a trabajar. Sin ir a trabajar, sin ir a caminar, sin ir a este sitio, sin ir al otro, nada, tenía que estar en casa. Además, como había sido una fractura tan rara, que había sido sin motivo alguno, porque si tú te tuerces el pie, bueno, o te caes, te da una furgoneta, he dicho, bueno, pero un coche, el bordillo, no sé, algo, pues te rompes el peroné, que es uno de los huesos más duros que hay, ¿no? Porque es que soporta todo el peso, pero solo que vayas caminando y digas, ay, que me duele, y te has roto el peroné. Entonces yo dije, no, ya está, me voy a sentar y voy a escribir el libro. Eso fue en mayo del 2019. Me acuerdo perfectamente. Y lo vi claro. Y en el momento en que me puse a escribir el libro, porque claro, yo dije, bueno, pues ahora que me habéis parado, ¿vale? Voy a escribir el libro, pero ahora me tenéis que ayudar. Me tenéis que ayudar. Por eso yo digo que el libro no, yo he sido un instrumento, Juan de Dios, está hecho por los de aquí, todas las personas que me han dado su testimonio, me han dado el permiso para que cuente su caso. Y los del otro lado, te lo digo de verdad, yo lo siento así, me han ayudado a Yo hacer. lo he sentido y por eso te lo he preguntado, por eso lo he... Porque es que fíjate una cosa, es que me pasó en mi libro. En mi libro, yo me puse a escribirlo y todos son datos, ya has visto que hay muchos datos científicos, y yo los buscaba por internet y me aparecían enseguida. Y me acuerdo que alguna vez dije, bueno, oye, voy a buscar aquello, a ver, porque me apareció enseguida, a ver, y no lo he podido encontrar, no lo he podido encontrar. Y entonces digo, Ya, oye, estoy, sí, o sea, yo decía, quiero esto para ver la información de esto, y me aparecía, y luego a lo mejor la buscaba 3 o 4 meses después, solo por curiosidad, porque me ya. extrañaba a mí también, que oye, algo así tan raro de repente aparezca tan pronto, y es verdad, y al final llegué a la conclusión que, bueno, cuando uno tiene una decisión y es algo que va a ayudar, pues bueno, se te facilita, te pone la alfombra, vamos, de alguna manera, ¿no? Totalmente, Oye, Lola, totalmente. Bueno, hoy se nos ha ido el tiempo. sí, madre Yo mía. ahora que te iba a contar un caso, bueno, ya otro Pues, día. oye, cuéntalo, no hay problema.
es una hora, pero tampoco pasa nada que sea hora y 3 minutos, no hay ningún problema. Era Por porque hoy, cierto, ¿qué? una cosa, antes, luego me lo cuentas. Di dónde te pueden encontrar. Pues me pueden encontrar en mi canal de YouTube, doctora Lola Aparicio, en Facebook, Dolores Aparicio, y en Instagram también, doctora Lola Aparicio. Y en la página de la Sociedad Científica. Y en la página de la Asociación Científica de Investigación Psíquica, sí señor. Sí, muy bien, Ahí estoy con ello. muchísimas gracias. Y para finalizar, cuéntanos eso que Pues querías mira, contar. mira, es un compañero médico, radiólogo, profesor de radiología, que ha enviado hoy una cosa que es un libro que está el hombre fascinado y además que está diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que todavía los científicos no nos den tal, ¿no? Es acerca, bueno, es acerca de una persona que tiene la habilidad psíquica de hacer viaje astral, de visión de remota, ¿no? O sea, tú estás aquí y esa persona le ponían, em, le ponían en otra habitación una serie de cosas y él decía lo que había en la otra habitación. La persona que ha escrito, la doctora que ha escrito esto, se llama Sylvie de Tirolaz, el sujeto en cuestión se llama Nicolás Fraisse. Y este Nicolás Fraisse tenía esa habilidad psíquica que si él la tiene, la puede tener cualquiera. Lo que pasa es que él la tenía como talento, es como el talento para la música. Yo puedo tocar el violín, claro, como Mozart, no, no, pero la habilidad la tengo, ¿no? De poder tocar. Pues estaba este libro que escribió esta doctora basado en este hombre al que le hacían multitud de pruebas y resulta que cuando estaba con su cuerpo astral, dice él, ¿no? Con su cuerpo astral, que yo lo creo así también, que tenemos un cuerpo astral, en la otra habitación, viendo lo que habían puesto allí para luego decir qué es lo que habían puesto allí, su cuerpo pesaba 45 gramos menos. Sí, sí. Oye, hay un estudio, búscalo ahí en el libro, lo sale, en mi libro sale. El doctor Duncan McDougall, que se le ocurrió pesar cuando hacen el tránsito Sí. cuántos gramos se pierden del cuerpo. Entonces, porque él pensó, fíjate, si es curioso, dijo, si el alma, la conciencia, está dentro del cuerpo físico en algún espacio, tiene que ser física y debe de pesar algo, tiene que pesar algo. Y entonces, en un hospital de tuberculosos, en 1901, en un hospital de tuberculosos, el hombre se las ingenió para hacerle una báscula de esas antiguas, de 2 platos. Entonces, pero además, con una precisión se ve que enorme. Él ponía los pesos según el moribundo, ponía los pesos hasta equilibrar y luego veía y llegó a la conclusión de que 21 o 28 gramos, más o menos, no me acuerdo. Que sí, que desaparecían del cuerpo. Entonces, Desaparecían del cuerpo. daba igual Sí. el tamaño, si era niño, si era grande, si era mayor, si era pequeño, si era de mucho peso o de poco peso, siempre eran la misma cantidad. Y es curioso, es muy curioso. Oye, Bueno, muchísimas gracias, Lola. De verdad ha sido para mí muy inspiradora. Espero que para todos os haya gustado porque además ha sido muy entretenida. Y de verdad, Lola, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Y fíjate lo que te voy a decir, por estar y por estar aquí ahora, en este tiempo. Porque de verdad que trabajos como ese ayudan un montón. Así que muchísimas gracias, Lola. Felicidades por tu libro y enhorabuena y gracias por colaborar sin ánimo de lucro, porque me gusta decirlo, porque es así. Así que muchas gracias. Y a vosotros simplemente, como me gusta despedirme, feliz y divertida vida, que para eso venimos, para divertirnos. Y un abrazo de luz a todos. Nos vemos, Lola. Muchísimas gracias. adiós. Hasta luego, Lola.